Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, les damos la bienvenida al segundo ciclo de encuentros digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estos ciclos se desarrollan los días miércoles, cada 15 días, a las 18 horas, a través de la plataforma Teams. En esta 10ª conversación, el tema será Nuevas formas de movilización social en América Latina. Nuestro invitado es Simón Escofier Martínez, quien es psicólogo de la Universidad Diego Portales en Chile. Tiene una maestría en Sociología en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Es doctor en Sociología de la Universidad de Oxford y actualmente es investigador y académico del Instituto Chileno de Estudios Municipales de nuestra universidad en su sede de Santiago. Modera estos encuentros digitales la doctora Jessica Morales Gutiérrez, quien es licenciada en Psicología de la Universidad Santo Tomás, doctora en Psicología por la Universidad de Santiago, ha sido directora de la carrera de Psicología en Santiago y actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin más, y hechas las presentaciones, los dejamos con nuevas formas de movilización social en América Latina. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, esperando que se encuentren muy bien. Reiteramos nuestra bienvenida al segundo ciclo de conversaciones digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con las nuevas formas de movilización social en América Latina. Quien nos va a acompañar en esta conversación es el doctor Simón Escofier Martínez, a cual le damos la cordial bienvenida. Y también queremos recordarles que a contar de este momento se encuentra disponible el chat para que ustedes puedan realizar sus consultas al doctor, que las va a realizar al final de este proceso. Estimado Simón, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar este tremendo tema. Muy bienvenido y quisiéramos saber, antes de comenzar esta conversación, ¿cómo se encuentra usted? Si puede activar su audio, porque no le escucho. Perdón. Ahí sí. Bueno, gracias. nada, había partido por agradecerte y por agradecerle al resto del equipo que está organizando esto. Creo que es una oportunidad interesante de dialogar con ustedes y también con el resto de la gente que nos está escuchando. Yo estoy bien, bastante bien. Como siempre, trabajando harto. Como siempre, básicamente. Gracias. Mucho trabajo en el instituto, ¿no? Sí, claro, bueno, tuvimos recién hace poco el índice de desarrollo comunal, que fue como un éxito bien grande y salió en todos los medios, entonces estamos con hartas cosas. Ahora está el índice de desarrollo regional LATAM, y hay varios investigadores involucrados en eso, entonces estamos con hartas cosas, sí. Perfecto. Desde ya, doctor, cuando quiera, por favor, un agrado en tenerlo acá, a usted y a su equipo, por si en algún minuto quiere hacer comentarios de aquella investigación. Muchas gracias. Bien, entremos un poquito en materia con respecto a esta temática de las nuevas formas de movilización social. En general sabemos que Latinoamérica, a mediados de este siglo, ha tenido una presencia importante y ha tenido un protagonismo muy fuerte en términos de las acciones colectivas que a través de grupos sociales han participado en diversas movilizaciones para manifestar, ¿no es cierto?, de alguna manera, descontentos, ¿no es cierto?, y que haciendo un análisis pareciera ser que todos apuntan a elementos de desigualdad. Ahora bien, dentro de este contexto, Chile, por supuesto, no se queda al margen. El 18 de octubre del año 2019 marcó un importante hito en su historia, tras la acción colectiva que generaron un grupo de estudiantes de nivel secundario y también universitario, tras manifestarse, ¿no es cierto?, por las alzas que generó las tarifas del Metro de Santiago,
dando inicio de esta manera a una serie de movimientos que también estaban, ¿no es cierto?, focalizadas a diversas formas de desigualdad social. Varios especialistas coinciden es que pareciera ser que este fue como la gota que rebalsó el vaso, ya de un sistema también económico que se viene arrastrando hace un tiempo y donde el descontento del ciudadano ha estado focalizado en temas como sistema de pensiones, con el tema, ¿no es cierto?, de no más AFP, el sistema de salud frente a la atención primaria y particularmente la imperante necesidad que hoy día existe en nuestro país en avanzar, ¿no es cierto?, en las listas de espera, la privatización del agua, la educación, la movilidad social, las colusiones de empresas también, ¿no es cierto?, que estuvieron también marcando una agenda no menor con el tema, ¿no es cierto?, de la farmacia, y bueno, un sinfín de temáticas y de movilizaciones que hemos tenido y que sin duda han aparecido también en las palestras, ¿no es cierto?, del gobierno, por un lado, y también en los noticiarios. Entonces, bajo este contexto, estimado Simón, nosotros quisiéramos hacerle la primera pregunta. ¿Qué deberíamos nosotros, primero que todo, entender por movilización social? ¿Y cuál es la importancia que esto tiene, no solamente para grupos sociales en particular, sino que en general para la sociedad? Claro, claro. A ver, ¿qué es la movilización social? En el fondo, la movilización social es una forma de acción colectiva. Uno podría decir que hay diferentes formas de acción colectiva, no sé, los partidos políticos, una organización cualquiera, incluso una empresa podría ser una forma de acción colectiva, ¿verdad? Pero en este caso, lo que caracteriza a la movilización es que es una forma de acción colectiva que se dedica a desafiar a las instituciones. ¿Okay? Entonces, y cuando decimos instituciones, podemos decir instituciones culturales, pueden ser instituciones políticas o instituciones sociales. Instituciones políticas decimos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo. Instituciones sociales son, por ejemplo, la familia o la religión. Y las instituciones culturales son, por ejemplo, la forma que tenemos de pensar las relaciones de género, como, digamos, las normas a través de las cuales nosotros nos organizamos en nuestra cabeza como las instituciones de género. Entonces, la base organizativa de la movilización, eso es, las organizaciones que están previas a que ocurra un acto o un evento de movilización, es lo que solíamos llamar la sociedad civil. Eso es un conjunto de organizaciones que son diversas, que existen en la sociedad y que no son ni privadas, porque no son empresas privadas, digamos, ni compañías, ni tampoco son instituciones del Estado. Y lo que hacen es defender intereses colectivos. Las tradicionales son los sindicatos, las juntas de vecinos, las federaciones estudiantiles, y también hay, digamos, organizaciones más bien conservadoras, como estas organizaciones pro vida, organizaciones nacionalistas, organizaciones de todo tipo, incluso organizaciones ahí feministas, digamos, todo este tipo de organizaciones son de la sociedad civil, ¿no? Y cuando estas organizaciones, en el fondo, hacen actos que desafían a las instituciones, nosotros lo llamamos movilización. Y si ese desafío de las instituciones se mantiene en el tiempo, agrupa un conjunto de estas organizaciones, e incluso muchas veces incorpora, no sé, a medios alternativos, académicos que se incorporan un poco como a la lucha, por así decir, de estas organizaciones, etc. Cuando pasa eso de una manera sostenida, nosotros lo llamamos movimiento social. Correcto. En el fondo, y a propósito de lo que tú preguntabas también, en el fondo, ¿cuál es la gracia o cuál es la importancia de estudiar estas cosas? Es que tanto los movimientos sociales como la sociedad civil y la movilización son un pilar fundamental de la democracia. Porque las instituciones tradicionales de la democracia no están construidas para desafiar la misma democracia y por lo tanto no están construidas para avanzar y cambiar como la estructura de la democracia o cambiar fundamentalmente las sociedades que tenemos. Entonces, en el fondo lo que hacen los movimientos sociales o la movilización es dar una voz a las personas que no pertenecen a la élite y que están fuera de contextos institucionales. Entonces, por lo tanto, impulsan a que las sociedades se transformen en sociedades más justas y más igualitarias. Entonces, le debemos a la movilización, por ejemplo, el voto de las mujeres o de minorías, le debemos a la movilización los derechos sociales, la libertad de expresión y muchas otras libertades y accesos, digamos, a derechos que tenemos que históricamente lo hemos conseguido en el fondo. Entonces, eso.
A propósito de lo que usted menciona con respecto a la democracia y esta libertad de expresión, últimamente, hace rato ya estamos viendo en los noticieros, ¿no es cierto?, inclusive en los matinales, que también se incorporan, ¿no es cierto?, a esta libertad de expresión, un aumento de las movilizaciones, y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Este aumento obedece a un hecho particular? ¿Es algo que hoy día, por características democráticas, es más visible? ¿O es una forma también, ¿no es cierto?, distinta, que también los medios de comunicación han usado como para poner una ventana frente a esta inquietud social, ¿no es cierto?, que se está presentando? Yo diría que ambas. O sea, si uno lo pudiera poner eso como dos alternativas realmente diferentes, pero sin duda la movilización en todo el mundo ha aumentado en el último par de décadas. Eso es un hecho y está estudiado. Y también, obviamente, se han hecho más visibles, como tú decías, a través de los medios de comunicación, en parte porque la movilización en todo el mundo no solamente ha aumentado, sino que también ha tenido más impacto en más personas, y por lo tanto se hace más relevante para los medios de comunicación y para la gente en general, etc. Y entonces, más o menos hace una década que ya podemos hablar con bastante propiedad de lo que se puede llamar como una ola de movilización generalizada global, ¿ya? Y entonces, en general, si uno pudiera como generalizar de una manera un poco gruesa, o bastante gruesa en realidad, lo que motiva, lo que produce esta ola de movilización es una intención, una demanda por más democracia. Y en el fondo, nosotros podríamos como más o menos marcar el comienzo de esto en la primavera árabe del 2010, después en las protestas que hubieron en el sur de Europa, por ejemplo, con los indignados, por ejemplo, y eventualmente con el movimiento de ocupación de Wall Street, que sucedió en muchas ciudades del mundo. Incluso el día de que sucedió la ocupación hubieron protestas estudiantiles aquí en Chile que trataron de hacer una suerte de ocupación en alguna parte, y obviamente Carabineros lo echó de esa plaza que se estaba instalando, pero en Nueva York, en Londres, en Sydney y en otras partes, hay sectores de la ciudad que se mantuvieron ocupadas por meses después de esa protesta, en el fondo, y eran protestas que demandaban rendición de cuentas, responsabilidad social, política y económica de los bancos, de las empresas después de la crisis del 2009, y sobre todo más democracia, o sea, en el fondo que las instituciones funcionaran bien, en realidad, que fueran igualitarias, ¿me explico? Claro. Y esas movilizaciones eventualmente se han sumado a otras, digamos, demandas, como por ejemplo las demandas que buscan lidiar con el cambio climático en Europa. Digo en Europa porque fundamentalmente son donde se están dando ese tipo de protestas. Las demandas sobre racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, y abusos policiales. Digamos, las movilizaciones contra el patriarcado y la violencia de género en diferentes partes del mundo. Bueno, inicialmente, digamos, aquí en América Latina las tuvimos en Argentina, eventualmente aquí en Chile, con grandes protestas de cientos de miles, digamos. Y ante el avance de movimientos que buscan expandir derechos como esos, también hay movimientos y sociedad civil que buscan limitar derechos de algunos grupos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los movimientos de supremacía blanca en Estados Unidos y en otras partes, no sé, el Pagida, por ejemplo, que son movimientos racistas en Alemania, el QAnon, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora está como súper de moda, que son seguidores de Donald Trump y todas esas cosas. Sí. Después están estos movimientos contra el aborto, contra los derechos de las minorías de género, etc. Eso. Perfecto. Doctor Escoffier, si pudiéramos revisar, hacer un análisis a nivel mundial de todas estas movilizaciones, hoy por hoy, ¿podríamos decir que existen algunos patrones distintivos? ¿Podríamos hablar de esa distinción? Yo diría que sí. Obviamente, todo esto es generalizando gruesamente, como decía antes, pero yo diría que sí. Hay algunas cosas que son claras y que tienen, digamos, uno puede ver como un desarrollo histórico de estas cosas. Por ejemplo, que en primer lugar hay un aumento generalizado de la represión policial en todo el mundo, ya hacia la protesta. Y eso tiene que ver con que
los estados, hay un debilitamiento en general de la institucionalidad, de la noción de Estado-nación también, y entonces y esto está aparejado con que Estados Unidos y el bloque occidental, en el fondo de Europa, han perdido legitimidad y poder a nivel mundial. O sea, ya apareció, por ejemplo, los BRICS, que en el fondo es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ya son grandes potencias que le están haciendo el contrapeso a Estados Unidos y a Europa. Y entonces la sensación de vulnerabilidad en el occidente, en los países, digamos, donde nosotros solemos saber sobre las protestas, ha aumentado bastante. Y entonces eso promueve que los estados inviertan crecientemente en sistemas más eficientistas, por así decir, de seguridad interna, para lidiar contra el terrorismo, por un lado, y en realidad explicar esto con mucho más detalle y todos los eslabones que hay entre medio sería complicado, pero de todas maneras, esto es lo que en realidad está pasando. O sea, aumenta la represión en función de esta erosión de la hegemonía occidental. Entonces eso hace también que las protestas se vuelvan más violentas y que hayan enfrentamientos más fuertes entre protestantes y las policías de los diferentes países. En segundo lugar, las protestas han tomado un carácter transnacional bastante claro. Y esto es algo súper documentado desde hace por lo menos 5 años, en donde las tácticas tienden a difundirse mucho más rápido, como lo que pasó con las tesis, por ejemplo, que llegaron hasta Turquía y a diferentes partes del mundo. Hay muchas más redes de colaboración internacional de diferentes tipos, desde, por ejemplo, qué sé yo, grupos, digamos, feministas o grupos LGBTI que tienen reuniones en diferentes países y entonces los activistas incluso llegan a viajar a esos lugares, qué sé yo. La otra cosa que también pasa es que hay financiamientos internacionales, entonces hay organizaciones como, por ejemplo, organizaciones como más tradicionalistas o más conservadoras como Citizen Go, por ejemplo, que fue la que financió el Bus de la Libertad en Chile, en diferentes partes de Chile, o por ejemplo Open Society, la Open Society Foundation, que financia diferentes iniciativas que abren sociedades, o sea, que son más progresistas o podríamos decirlo, no sé, más diversas o lo que sea. La otra característica yo también, a lo cual que también podría resaltar es que hay una desconexión como corporativa, institucional. O sea, nosotros estábamos acostumbrados hasta los 90 en que los movimientos tradicionales eran los sindicatos, en casi todas partes del mundo. Ya venían erosionándose previamente, pero de todas maneras, hasta los 90 existían fuertemente los sindicatos. Y ya desde entonces en adelante, los sindicatos, las federaciones estudiantiles han ido como perdiendo protagonismo. Las federaciones estudiantiles todavía existen fuertemente, pero de todas maneras han ido perdiendo protagonismo en comparación con un grupo bastante más informal o menos estructurado de organizaciones que producen movilización social, ¿ya? Y que en el fondo tienen reivindicaciones mucho más particulares, mucho más identitarias y valóricas. Y finalmente yo diría, como una cuarta... me parece que es cuarta, sí, característica o patrón. Sí, llevan varias. Es una descentralización del liderazgo, que es algo que nosotros vimos bastante fuerte en las últimas protestas en Chile. Efectivamente. Que es que las protestas en casi todo el mundo están desconectándose de figuras de liderazgo muy claras, muy fuertes, formales, y eso en parte tiene que ver con los métodos de protesta que existen actualmente, que están muy mediados por las redes sociales. Además por la desafección, por la erosión, digamos, de legitimidad que tienen las instituciones que tienen un sistema jerárquico, y entonces la gente dice, nosotros no queremos eso, no queremos jerarquías. Y también porque esto es una reacción muy tradicional, digamos, históricamente tradicional a la represión. Y entonces cuando los movimientos ven que los costos de movilizarse son muy altos, tienden a eliminar líderes muy visibles, porque si no, esos son los líderes que se llevan, digamos, las consecuencias o los costos de la movilización que son muy altos. Sin duda. O sea, estamos viendo entonces que de alguna manera estos nuevos grupos, ¿no es cierto?, se alejan de las estructuras jerárquicas tradicionales, de los liderazgos tradicionales, se forman también muchos representantes y, por supuesto, los medios, ¿no es cierto?, las redes sociales
a la vez son un canal pero absolutamente válido y muy rápido también de conexión, en donde los movimientos, por supuesto, adquieren una fuerza de grandes magnitudes. O sea, los últimos encuentros, recordemos que se organizaban en Santiago, también estaban en la quinta región, estaban, ¿no es cierto?, también en el norte, estaban en el sur, al mismo tiempo. Entonces, era una situación que sin duda pone en jaque a cualquier institución. Ahora bien, si nos concentramos particularmente en Latinoamérica, siglo XXI, que estamos, algunos dicen que estamos en la mitad, otros dicen que ya nos estamos pasando un poquito de la mitad de este siglo, que ha sido sin duda un siglo cuya característica, ¿no es cierto?, son las eras de las comunicaciones a un nivel impresionante. Estas nuevas formas de movimiento social, de alguna manera, pareciera ser que buscan un resultado que, sin duda, el foco, como lo ha mencionado usted varias veces ahora, democracia. Y desde este punto de vista, las divisiones políticas están siendo fracturadas, cosa que históricamente pareciera ser que se veía una situación bastante lejana. O sea, era como Latinoamérica incorporarse a la democracia, obtiene tras, ¿no es cierto?, la salida de los gobiernos, ¿no es cierto?, más de régimen militar, pero hoy en día pareciera ser que esta democracia que en algún minuto se obtuvo no tiene los mismos principios o no satisface a estos movimientos con respecto, ¿no es cierto?, a lo que fue la década quizás de los 80, de los 90. ¿Cómo se está moviendo Latinoamérica en general con estas divisiones políticas que estamos viendo y que, dicho sea de paso, también es histórico? Sí. A ver, creo que hay bastantes cosas que responder al respecto. A ver, en primer lugar, habría que decir que yo diría que en la última década o en el último par de décadas, pero por lo menos lo que los datos nos dicen con más claridad es que en la última década los valores en América Latina han ido cambiando. Yo, porque asumí un poco que podíamos tener este tipo de discusión, traje algunos gráficos que me gustaría mostrarles, no sé si los podemos mostrar. ¿Lo muestra usted o le decimos al señor director que lo suba? O sea, yo los puedo mostrar. Veamos si nos resulta. Claro. Si los puede compartir usted, me dice, por favor. En compartir pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Lo estamos viendo. ¿Qué estamos viendo acá? Aquí, lo que estamos viendo es un análisis que hicimos junto a Rodolfo Dizzi de la encuesta La Pop, donde hicimos un índice de actitudes conservadoras, en el fondo, en América Latina, en los diferentes países de América Latina. Entonces, y vimos a través de diferentes años, dependiendo de las preguntas, pero básicamente va desde el 2008 hasta el 2018. Perfecto. Hasta el 2019, perdón. Entonces lo que vemos aquí es que aunque hay algunos países donde las actitudes conservadoras han crecido durante esta última década, hay varios países donde las actitudes conservadoras más bien han ido decreciendo. Y entonces entre eso está Argentina, Brasil, bueno, Canadá obviamente, súper fuertemente, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Nicaragua, etcétera, ¿verdad? Bueno, también está Uruguay, qué sé yo, Venezuela. Y entonces, lo que quiero decir con esto, en el fondo, es que hay muchos países de América Latina, no en todos, pero en muchos países importantes, como Argentina, Brasil, en donde los valores se han ido moviendo hacia ser valores más liberales, más inclusivos, más igualitarios. Y entonces, básicamente, esto es algo que está pasando más o menos desde inicios de los 2000. Y también desde inicios de los 2000 lo que vimos es que
que ocurrió en América Latina lo que se le llama la oleada roja, digamos así, o el pink tide en inglés, que es que hay una ola de gobierno más bien de perspectiva social que en el fondo avanzaron para garantizar derechos a un conjunto de grupos desaventajados y minorías. Entonces se consagraron derechos de aborto en diferentes países. El matrimonio igualitario también avanzó, qué sé yo, leyes de identidad de género en diferentes países de América Latina, también derechos colectivos a pueblos originarios. Eso todo se consagró como en la primera mitad y media, o sea, en la primera década y media de los 2000, en diferentes partes de América Latina. Ahora, ese ímpetu progresista, por así decir, declinó en los últimos 5 años. Entonces lo que vimos es que hay varios gobiernos importantes, como que marcan pauta en América Latina, que se volvieron hacia la derecha, o hacia la derecha conservadora, y entre esos está Brasil, Colombia, Bolivia, Brasil con Bolsonaro, que ha sido como bien destacado en los medios de comunicación últimamente, por ejemplo. Entonces los datos que nos indican que en el fondo es un error pensar que la gente eligió a presidentes de derecha, por así decirlo, como a Bolsonaro, porque las sociedades se habían vuelto ideológicamente más conservadoras. Más bien, al parecer, la gente, o sea, si no, lo que veríamos en Brasil sería un movimiento mucho más hacia lo conservador. Entonces, en realidad, al parecer, estas sociedades lo que hicieron fue querer instalar una demanda más bien de mejor democracia, con regímenes que fueran democráticos, estables, que fueran prósperos, y no por eso eligieron a Duque, por ejemplo, en Colombia, o sea, no eligieron a Duque o a Bolsonaro porque quisieran valores más conservadores. A eso voy, en el fondo, sino que fue más bien una reacción a corrupción, una reacción a economías que no estaban funcionando bien, etc. Entonces, más allá de estas tendencias, en el fondo, la movilización actual en América Latina se podría ver como impulsada por una apertura democrática, pero también se ve impulsada por un cierre de la democracia. ¿Okay? Entonces, un poco a propósito de tu pregunta, si uno pudiera como mirarla como una apertura o como un cierre de la democracia, yo creo que es ambas, es al mismo tiempo. Entonces, es una constante en el fondo en las democracias latinoamericanas que están como mal preparadas para aprovechar virtuosamente la movilización social. Y entonces, por lo tanto, lo que vemos es que hay muchas protestas que se caracterizan por altos niveles de represión, un poco a propósito de lo que decíamos antes. Por ejemplo, hace poco vimos protestas en Colombia que fueron brutales. Hay una persona que digamos, la policía básicamente lo tortura en la calle aplicándole electricidad y eventualmente en la comisaría lo matan. Después las protestas que emergen eventualmente después de eso tienen a 20 muertos. O sea, porque la policía colombiana está preparada para luchar contra la FARC, no está preparada para lidiar con protestas. Y las investigaciones recientes lo que están diciendo es que Colombia se ha dedicado a exportar su modelo de seguridad interna a diferentes partes de América Latina. Entonces eso también hace que que es un poco lo que pasó con el Comando Jungla en Chile y lo que pasa en diferentes partes de América Latina. Entonces eso termina haciendo que las respuestas a la protesta sean particularmente represivas y entonces que no estén asociadas como con la democracia exactamente, ¿verdad? Y por otro lado tenemos también, que es algo bastante nuevo en las democracias latinoamericanas, que es el avance, el auge y el aumento del poder de la movilización conservadora, que es algo que no habíamos visto antes, o la movilización de derecha. ¿Cómo así? Entonces, claro, un ejemplo de esto súper claro y súper fuerte, que fue como algo que marcó un antes y un después en América Latina, creo yo, es lo que pasó en octubre del 2016 en Colombia, ¿ya? Que seguramente tú sabes y la gente que nos está escuchando algo conoce, de que en Colombia en octubre del 2016 hubo un plebiscito para que las personas votaran por o en contra del acuerdo de paz que le iba a poner fin al conflicto armado que tenía 52 años con la FARC. Correcto. Y este es un conflicto que es importantísimo en la sociedad colombiana, o sea, es un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos, millones de desplazados, o sea, es una cantidad de desplazados comparable solamente con lo que hemos visto en Siria, o sea, es espectacular.
Y pese a la oportunidad que ese plebiscito significaba, en los días previos a la votación, los líderes religiosos y conservadores empezaron a hablar en contra del acuerdo de paz. Entonces, en WhatsApp, en Facebook, empezaron a aparecer un conjunto de mensajes que se esparcieron muy fuertemente, sobre todo en comunidades más bien locales, por ejemplo, en comunidades escolares, comunidades religiosas, etcétera, que se empezaron a expandir muy fuertemente, crearon una sensación de urgencia en las personas muy fuerte y alta cohesión en las organizaciones más conservadoras que existían, que crecieron, generaron muchas más redes de las que tenían previamente, y esos mensajes lo que hacían era insistir en que el acuerdo promovía lo que ellos llamaban ideología de género. ¿Okay? Esa ideología de género no aparece en el acuerdo. Lo que estos mensajes tendían a decir y lo que las diferentes organizaciones y los activistas conservadores tendían a decir es que esos mensajes lo que iban a hacer era corromper a los niños en Colombia y transformarlos en homosexuales. Entonces, el acuerdo de paz no hablaba de la ideología de género. Lo único que decía el texto explícitamente era que iba a evitar la discriminación de género en las medidas de reinserción social de los exguerrilleros, ya que en el fondo los guerrilleros de la FARC que están en la selva, cuando se eliminan las ciudades o cuando se reinsertaran socialmente, laboralmente, etcétera, que no hubieran discriminación de género, o sea, que fuera igual para hombres y para mujeres. Y ellos lo tomaron esto como ideología de género y en el fondo lucharon tanto contra esto que eventualmente ganaron el plebiscito. Y entonces el plebiscito rechazó el acuerdo de paz. Eventualmente el acuerdo de paz con algunas modificaciones en el Parlamento, pero ese es un hecho súper fundamental porque era un acuerdo muy conveniente para la sociedad en general, y entonces eso nos habla de cómo alguna movilización puede estar asociada con un espíritu más bien antidemocrático, por así decir. Y en el fondo es lo que la investigación sobre ese tipo de movilizaciones nos muestra. Lo que nos muestra más bien es que ese tipo de organizaciones, a ver, regularmente los movimientos sociales lo que hacen, y esto, bueno, a ver si hay algún estudiante mío escuchándolo, que yo le he pasado esto sobre movimientos sociales, lo va a reconocer súper como claramente, pero básicamente lo que hacen es estar siempre atentos, los movimientos sociales, a cuáles son los movimientos que hay en la estructura política, o sea, en los partidos políticos. A lo mejor aparece un partido político nuevo, a lo mejor hay una nueva coalición, y entonces ellos están viendo cuáles son las oportunidades que tienen para entrar a tener impacto, de alguna manera, para hacer lobby por sus causas o lo que sea. Demagogia. Y entonces, o sea, no exactamente demagogia, sino que es más bien, eso es algo que hacen todos los movimientos sociales, están buscando entrar y tener impacto, ¿verdad? Y entonces están buscando oportunidades políticas. Eso es lo que se llama oportunidades. Hay toda una tradición teórica sobre oportunidades políticas. Lo que hacen estos movimientos conservadores más bien es construir sus propias oportunidades políticas. No es estar atentos, sino que construir realidad. ¿Ya? Y entonces, literalmente tienen estrategias que en el fondo utilizan la democracia contra la democracia. Y eso es algo que es especial, lo vemos, por ejemplo, con toda la campaña que hizo Bolsonaro y con todos los movimientos que están detrás de él, que tienen este tipo de características. Por desgracia no tenemos tanta investigación sobre este tipo de movimientos, y lo último que tenemos es más o menos del año 2000, pero bueno, yo creo que van a ir apareciendo más investigación al respecto, y básicamente la dinámica que se describe académicamente sobre estos movimientos es la que yo te estoy contando. Por otro lado, obviamente, tenemos un montón de movimientos que promueven y emergen de la apertura democrática, que en el fondo son movimientos que son la expresión pública de voces que no encuentran representación institucional y que muchas veces resultan de ciudadanos que están más informados y que se han dado cuenta de cosas y que en el fondo se movilizan por problemas que tienen, que yo creo que en gran medida, no en toda la medida, pero en gran medida es un poco lo que estamos viendo en Chile, que hay una necesidad, un impulso de más rendición de cuentas, de más responsabilidad política, un poco lo que tú introducías inicialmente. Y bueno, yo creo que la movilización, no sé, en Argentina, en Colombia, en Chile, ha demostrado ir fortaleciendo progresivamente las tácticas, además los recursos, los lazos, la cooperación entre organizaciones diversas.
Y entonces las demandas de rendición de cuentas, de responsabilidad política tienden a crecer, estos movimientos tienden a tomar mucha más fuerza y a ser mucho más explosivos porque han construido, en función de un conjunto de eventos, digamos, frustrados muchas veces, pero de todas maneras, han construido lealtades, han construido confianza, conexiones, relaciones, acceso a recursos que antes no tenían. Correcto. Complejo el escenario de tratar de entender si un movimiento social efectivamente tiene sus principios tras la democracia. Efectivamente necesitamos mucha investigación al respecto, porque cuando nosotros vemos movimientos sociales, intrínsecamente el ciudadano común y corriente suele pensar que sí, que efectivamente lo que se está planteando hay detrás, ¿no es cierto?, una ideología y que es correcta inclusive. Ahora, si nos centramos en Chile, particularmente hemos tenido una ola de movilización en nuestro país que viene ya desde hace rato. Lo que pasó, ¿no es cierto?, en octubre, como dije anteriormente, según algunos expertos dicen que esto fue una gotita, ¿no es cierto?, algunos dicen que fue una mecha, que simplemente vino a desatar una serie de movimientos que pareciera ser que todavía los vamos a tener. De aquí la consulta, ¿a qué se deben estas movilizaciones que tenemos en Chile y particularmente quiénes son los grupos que están detrás de ellos? No sé si podemos hablar de grupos quizás etarios, cuáles son las demandas que en el fondo se tienen. ¿A quién le están golpeando la puerta a estos grupos? Okay, claro. A ver, sería bien largo referirme a todos los detalles de la movilización en Chile. No, pero en sí, pero, pero claro. Pero yo creo que si revisamos el abanico amplio que tienen de demandas estos movimientos, o sea, digamos, estos movimientos, lo que podríamos llamar como un movimiento, incluso me podría decir como proto-revolucionario en Chile, porque básicamente una revolución se caracteriza por cambiar un régimen. Y si uno pensara que el proceso constituyente que estamos ya experimentando es una consecuencia de las movilizaciones de octubre ahora, o incluso de las movilizaciones que ya vienen desarrollándose hace más de una década en Chile, en realidad estamos viendo una movilización que va a lograr cambiar en cierta medida el régimen chileno y por lo tanto o como ajustar el régimen, por así decir, y por lo tanto uno podría decir que es como que se acerca bastante a una revolución. No soy el único que lo dice, en realidad hay bastantes personas hablando de esto de esta manera. Pero más allá de eso, yo creo que si uno mira las diferentes demandas que existen, uno puede encontrar cierto patrón común, ¿ya? Y mi apuesta o mi impresión, como mirando a través de las demandas, es que en realidad lo que hay detrás es una demanda de más democracia. Y en ese sentido calza bastante con una perspectiva, una orientación no solamente latinoamericana, sino también global. Uh-huh. Sí. Y yo creo que lo que quieren los activistas actualmente, las personas que salen a la calle a protestar y también activistas que ya tienen más tiempo protestando, que pertenecen a organizaciones ya instaladas, es que las instituciones políticas en Chile representen sus intereses. Y la verdad es que las instituciones han estado repetidamente fallando. O sea, las encuestas anuales del CEP, por ejemplo, dicen que los niveles más altos de confianza en el Parlamento de confianza hacia el Parlamento y hacia partidos políticos entre el 2015 y el 2019 fue lo más alto, de un 6%, o sea, de aprobación. De hecho, el 2019, un 2% de la gente declaró confiar en partidos políticos. O sea, eso es escandaloso, debería ser escandaloso por cualquier persona que participa de la política institucional. Y sin embargo, no hemos visto que parta desde la política institucional ningún cambio fundamental o estructural de la misma política. Es como que a mí me aprobaran en un curso después de haberme sacado un 2.
O sea, es absurdo. Entonces, correcto. Claro, no sé si ustedes están viendo los gráficos que yo les traje. Perdón. Ahora sí, ahora cambiamos de gráfico. Claro, este gráfico que yo les muestro acá habla sobre los cambios de valores en Chile, específicamente sobre los valores que las personas tienen sobre las relaciones de género. Y entonces, mientras más hacia la derecha están de sus pantallas, mientras más hacia la derecha está la línea, más progresistas, más liberales son los valores de género. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Chile, digamos, y esa línea representa el cambio de los valores de género en los últimos 10 años. Esa línea indica, en el fondo, que Chile es uno de los países con más cambio progresista, liberal, digamos, en la forma de mirar las relaciones de género del mundo. O sea, solamente comparado con, en el caso de las mujeres, comparado con Holanda, y en el caso de los hombres es el país que ha tenido más cambio en la mirada de género que tienen los hombres en el mundo, en el fondo. Eso. Y este gráfico que está aquí, que se los quería mostrar a propósito de lo que estábamos recién conversando, es un gráfico que habla sobre la satisfacción con la democracia, o sea, con la democracia efectiva que las personas están experimentando en protestantes. Desde el 2010, esta fue una encuesta que se hizo en diciembre del 2019. Y por lo tanto, toma a varias de las protestas que sucedieron desde octubre en adelante. Y entonces, lo que vemos básicamente es que los participantes de protesta tienden a ser mucho más insatisfechos con las instituciones democráticas chilenas. Y entonces, uno podría decir con este gráfico que un predictor, por lo menos potencial, porque a lo mejor podríamos hacer análisis más sofisticados al respecto, pero un predictor potencial importante de la participación en protestas desde octubre es una mala evaluación de la democracia chilena, que tiene todo el sentido en función de lo que habíamos dicho recién. Correcto. Y entonces, al mismo tiempo, sin embargo, la gente valora crecientemente la democracia en Chile. Esto es lo que nosotros podemos ver desde el 95 hasta ahora. Entonces, si ustedes ven esa línea azul, esa línea punteada azul, indica que si bien han habido diferentes mediciones, las mediciones han variado, en general lo que estamos viendo es como una orientación hacia el aumento de la valoración de la democracia como una noción abstracta, ¿no? Como un régimen, o sea, como valorar la democracia como un régimen por sobre cualquier otro, ¿no? Entonces, en el fondo, la conclusión que uno podría sacar de esto es que la gente tiene expectativas más altas y entonces se está movilizando porque ve que esa democracia que valora tanto no la tiene. Correcto. Ahora, hay un libro que va a salir ahora pronto que es de Iván Poduje, que es sobre las protestas de octubre en adelante, y habla sobre que las protestas tuvieron variados actores y que en el fondo la violencia escaló muy rápidamente. En el inicio de esas protestas, lo que vimos fue lo que la literatura usualmente llama protesta violenta, o en inglés, riot. Además, si revisamos lo que predice esta protesta violenta en la literatura, básicamente lo que encontramos son tres grandes predictores. En primer lugar, que las personas tienen una sensación de vulnerabilidad muy grande. En segundo lugar, que la policía ha usado arbitrariamente la fuerza o el poder. Y en tercer lugar, una utilización de identidades colectivas por parte de algunos líderes, digamos, del movimiento, lo que se llama usualmente emprendedores políticos, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que esa digamos, teoría calza bastante con lo que nosotros experimentamos en Chile. Mi impresión es que lo que Chile experimentó en el fondo es una combinación de esos tres factores. Un conjunto de, primero, una sensación de abandono, de desolación política e institucional, como que digamos, las instituciones ya no están conectadas con los intereses de las personas. Segundo, autoridades que fueron bastante provocadoras, incluso violentas, y que promovieron una escalada muy fuerte de la violencia que realmente no tiene parangón, creo yo, casi en la historia de Chile. O sea, y esa escalada en el fondo convocó a organizaciones de diversa índole. Y un poco ahí hago un poco la conexión con el libro de Iván Poduje, que él habla de 7 actores fundamentales en esta protesta.
Y ahí entonces llegaron a las protestas no solamente organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, qué sé yo, sino que también barras bravas, y organizaciones también, sí, digamos, que están flirteando constantemente con lo ilegal, como narcotraficantes y otros. Y entonces, pero eso fue mi impresión, por lo que he leído, por las entrevistas que he podido hacer, etcétera, es que la escalada de violencia fue mutua y produjo que se activaran estas redes que se han ido construyendo, estas capacidades organizacionales que se han ido construyendo a lo largo de la última década, por lo menos, de movilizaciones, y que además conectó con un conjunto de otras organizaciones o de formas de acción colectiva que no eran exactamente, digamos, movimientos sociales tradicionales. Aprovechando el movimiento, ¿no? Detrás de la necesidad real de educar también en la democracia, se nos esconden de repente estos grupos que, sigo insistiendo en lo que mencionaba, la dificultad que se tiene para efectivamente revisar y entender si efectivamente estos grupos están ocupando la democracia como corresponde, podríamos decir, porque en realidad el concepto también es muy amplio, doctor Escoffier. Y en este contexto de pandemia, a propósito de todo lo que hemos conversado, ¿cómo afecta esta crisis sanitaria a estos movimientos y qué se nos viene a largo plazo a propósito de todo este proceso? Porque estamos claros que al estar, ¿no es cierto?, este contexto de pandemia a nivel mundial, se genera sí o sí una restricción, que obviamente el foco es la salud de todos los habitantes, ¿no es cierto?, de una ciudad con estas restricciones, pero también se ha planteado que también esto aprovecha muchas circunstancias también para aumentar los controles, a tal nivel que inclusive algunos expertos dicen que ha sido demasiado excesivo. ¿Qué nos podría decir usted de eso? A ver, yo creo que la pandemia, en términos generales, tiene el impacto de que hace más difícil la movilización, porque hace más difícil reunirse. En el fondo, estamos experimentando, bueno, el distanciamiento social es súper importante, el quedarse en la casa, como se dice regularmente, es súper importante, y entonces la gente tiende a tener mucho más cuidado a la hora de convocar. Además, eso le da más pretextos a las autoridades, obviamente, con bastante lógica, de reprimir más la protesta. Y entonces se hace más legítimo ir a disuadir, digamos, a protestantes claro, evitar que la gente proteste. Yo lo que he visto bastante es que hay muchos medioambientalistas, por ejemplo, que esperan que la crisis sanitaria genere como una conciencia global nueva, que nos cohesionen contra el calentamiento global, por ejemplo, o que genere como nuevas conciencias colectivas y que por lo tanto tengamos nuevas solidaridades. Yo pienso que en realidad eso va a suceder a lo mejor muy parcialmente en términos locales, pero más bien la impresión que tengo es que la pandemia va a destacar las diferencias y va a empobrecer mucho a los países más pobres y seguramente va a debilitar al bloque más bien de Estados Unidos y de Europa. Entonces eso, obviamente en países con buenos niveles de confianza institucional y cuyas autoridades han enfrentado relativamente bien la pandemia, como es el caso de Uruguay, Finlandia, Nueva Zelanda, posiblemente Alemania, en esos casos, formas de organización como las que estábamos conversando, como de ultraderecha o más conservadoras o lo que sea, seguramente se van a ver más debilitadas porque esas suelen ser organizaciones como anti-establishment, por así decir. Y por otro lado, hay países en donde la confianza institucional es más bien baja, por ejemplo en Reino Unido, y ahí la movilización ha tendido a ser bastante extraña durante la pandemia. Lo que vimos hace poco es que un grupo de activistas que terminaron rompiendo las antenas nuevas que habían instalado de 5G que estaban tratando de impulsar el gobierno, y rompieron cientos de antenas en el medio de la pandemia. Y por otro lado estamos viendo, por ejemplo, que en China
en medio de todo este cataclismo, digamos, sanitario, China está saliendo fortalecida, creo yo, de la pandemia, es la impresión que tengo, digamos, mundialmente hablando, y ha estado doblegando, en el fondo, disidencias políticas. El ejemplo más claro es lo que pasó con Hong Kong hace poco, en donde básicamente los activistas están teniendo que salir de Hong Kong y irse a Taiwán a vivir, porque lo que hizo China fue poder, en el fondo, convencer a la población aquiescente y a la élite local de lo conveniente que era mantener una conexión cada vez más fuerte y una entrada más fuerte de China en Hong Kong. Yo creo que en Chile el plebiscito que se nos viene ahora en octubre y todo el proceso constituyente que espero que suceda después, que lo más probable es que pase, porque el 80% básicamente está por el apruebo. Yo creo que ese proceso es un factor protector, por así decir, del proceso como de movilización y más bien democrático que estamos experimentando, porque yo creo que en el fondo las campañas están, por así decir, encauzando el activismo, la movilización de las personas. Es la impresión que tengo, no solamente de campañas más de clase media, por así decir, sino que incluso campañas más en sectores populares, en sectores más marginales, en donde las organizaciones están volcadas sobre las campañas, digamos, de este proceso constituyente. ¿Y qué va a pasar después de la pandemia? La impresión que yo tengo es que vamos a tener una economía muy, muy golpeada por la pandemia y que, bueno, espero que la movilización yo creo que se va a apaciguar un poco, apaciguar me refiero más bien a pacificar, no apaciguar, sino que a pacificar un poco. Yo dudo que durante este proceso constituyente la movilización decrezca, porque yo creo que hay mucha gente, la gran mayoría de la gente, yo creo, que está convencida de que, y con bastante razón, de que la única forma de llevar a cabo las reformas y de impulsar cambios propiamente democráticos y adecuados que necesita Chile son a través de la movilización social, porque las élites políticas han demostrado no ser necesariamente las que impulsan esas cosas, y además la Convención Constitucional, si es que sale elegida, igual va a tener una mayoría digamos, de constituyentes o de participantes que van a ser parte de partidos políticos, y por lo tanto no nos va a asegurar que las élites políticas no estén influyendo en las decisiones que se tomen, y por lo tanto eso va a transmitir a la ciudadanía la necesidad de movilizarse para poner en carpeta, digamos, o poner adelante las necesidades que tengan para esta nueva constitución. Eso creo yo. Perfecto. Queremos recordar que estamos conversando sobre formas de movilización social en América Latina con el doctor Simón Escoffier, especialista en movimientos sociales y democracia en acciones colectivas. Ahora vamos a pasar a nuestras preguntas del chat. Por favor, doctor Escoffier, si es tan amable, pues si gusta sacar el gráfico, vamos a ver qué preguntas nos han realizado las personas que se han conectado en estos minutos. Sí, tenemos varias preguntas para el doctor Escoffier. La primera dice, cuando los movimientos sociales se politizan, ¿se pueden seguir llamando movimientos sociales? ¿Y por qué? Ok, sí, claro que se pueden seguir llamando movimientos sociales. O sea, me imagino que la pregunta cuando dice que se politizan está hablando de que se conectan con partidos políticos, en el fondo. O que se identifican con ideologías que calzan con ideologías de partidos políticos. Obviamente el calce de ideología usualmente sucede incluso si no hay conexión con partidos políticos, pero los movimientos sociales siguen llamándose movimientos sociales si tienen relaciones con partidos políticos de diferente índole. Hay relaciones con partidos políticos porque
Por ejemplo, los movimientos pueden buscar impulsar, por ejemplo, un proyecto de ley y entonces hablan con algunos políticos para que inserten una moción en el Parlamento, por ejemplo. O bien, o sea, desde eso, que son como las formas más tradicionales de hacer lobby, que son una función normal tanto, o sea, de cualquier grupo de interés en la sociedad, hasta relaciones más bien clientelares, que son tradicionales en América Latina, de movimientos sociales con políticos que en el fondo intercambian lealtad política de esos movimientos por recursos de diferente índole. Y en esos casos sí se sigue llamando movimientos sociales porque quiere decir que, o sea, en todos esos casos los movimientos no son institucionales y no tienen roles o formas formales en el fondo. Y por lo tanto siguen siendo movimientos sociales, sí. Bien, la segunda pregunta, ¿qué sucede cuando grupos violentos se mezclan o enmascaran detrás de movimientos sociales legítimos y se aprovechan de demandas legítimas para promover vandalismo y desestabilización? ¿Cuál debería ser la reacción de la sociedad y del Estado? ¿Qué pasa cuando pasan esas cosas? Bueno, lo hemos visto reiteradamente. La reacción de la sociedad y del Estado debería ser perseguir cualquier tipo de, o sea, perseguir la violencia y hacer que las personas sean responsables legal, políticamente, digamos, en todos los casos. Porque si se cometen actos que son, digamos, contra las leyes, lo lógico es que, digamos, esas personas sean responsables legalmente de los actos que hacen. Sí, obviamente, la responsabilidad y las penas que esas personas deben tener deben ser adecuadas a la ley, evidentemente. Bien, la tercera pregunta. ¿Los integrantes de las movilizaciones sociales están eximidos de cumplir reglas básicas de convivencia al plantear sus reivindicaciones y demandas? De ser así, ¿no se estaría admitiendo que los intereses de estas personas serían más importantes que las reglas de convivencia que hacen posible la vida democrática entre diferentes, todos bajo el Estado de Derecho? Claro, en realidad es un poquito controversial el tema de si los movimientos sociales deberían respetar la ley o no, en todos los casos. Ahí hay una línea que es bastante menos clara de lo usual. Y eso es porque usualmente las normas, las leyes, no calzan necesariamente con sociedades más democráticas o más igualitarias. No siempre pasa eso. Incluso, o sea, desde normas, digamos, sociales, digamos, civilizadas, por así decir, hasta normas, digamos, formales, establecidas en leyes. Y entonces lo que conocemos regularmente en los movimientos que han tenido impacto en el mundo, desde Gandhi hasta movimientos de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, en todas partes regularmente los movimientos sociales violan la ley. Y eso pasa mucho y es bastante regular. Y no por eso uno debería pensar que son absolutamente ilegítimos. Ahora, obviamente hay un montón de comportamientos de los movimientos sociales que pueden no corresponder, o de activistas que pueden no corresponder, que pueden ser demasiado violentos o que pueden ser demasiado fuera de lugar, y que ahí hay una línea que es difícil de establecer. Ahora, ¿qué es lo que llamamos como normas de convivencia y esas cosas? Bueno, depende un poco de la situación. Y realmente establecer una línea así como clara, por lo menos en términos como más allá de la opinología, digamos, o más allá del eslogan político-social, digamos, si uno lo mira con una perspectiva un poco más académica, creo que establecer una línea muy clara ahí no sirve. Básicamente es cerrarse al análisis, a entender por qué pasan las cosas. Incluso un poco como yo les decía, por ejemplo, la protesta violenta. A ver, hay dos como conceptos tradicionales en las ciencias políticas. En primer lugar está la violencia,
que consiste en hacer algún tipo de daño o bien a la propiedad privada o a la propiedad pública o también a las personas físicamente, algún tipo de daño ilegalmente, ¿okay? O sea que no lo legitimamos legalmente, ese daño. Y por otro lado está el uso de la fuerza, ¿verdad? Que es lo que tradicionalmente pensamos como una forma de daño, pero que está legitimada socialmente o legalmente, ¿okay? Y entonces, en realidad, la diferenciación, creo yo, es un poquito, puede ser un poquito arbitraria a veces, y tenemos que pensar que hay grupos que pueden hacer protesta violenta, como lo que hemos visto en Estados Unidos recientemente, o lo que hemos visto también en Chile, con estas protestas violentas o riots, y que a veces están respondiendo a ciertos sistemas que son demasiado opresivos o que tienen historias de, digamos, de vulnerabilidad de derechos humanos y un montón de cosas así que a lo mejor no justifican exactamente ese tipo de comportamientos, pero que producen de todas maneras ese tipo de comportamientos. O sea, esos comportamientos son un síntoma de algo mucho más, digamos, estructural que está sucediendo, y por lo tanto tenemos que ir a mirar eso estructural, no quedarnos como con el síntoma, digamos, de falta de normas de, no sé, de civilidad en el fondo. Eso. Vale, la siguiente pregunta: ¿existe alguna relación entre la intervención del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial en los procesos migratorios y movilización social? Sí, existe una relación. Existen muchas relaciones, ese es el problema. Pero creo que en términos generales, y este es como el discurso más tradicional académico que se utiliza, es que básicamente lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es promover un desarrollo de las democracias en América Latina fundamentadas en la deuda y en la austeridad. Eso desde los años 90. Y entonces, por lo tanto, lo que tradicionalmente se ha indicado o se ha reportado es que la movilización social está bastante fundamentada en esos procesos de austeridad económica en América Latina. Eso es, básicamente, quitar impuestos a los más ricos, y entonces que muchas de las políticas sean regresivas, muchos de los impuestos sean regresivos en América Latina, y entonces que finalmente lo que termina haciendo los países es mantener una masa bastante amplia de la población en la pobreza o en la exclusión civil, social, política. Y entonces que de esa exclusión generalizada emergen las movilizaciones. El caso más especial es el caso de los zapatistas, por ejemplo, que empiezan a movilizarse en los 90 y que son como un hito fundador de esto, porque ellos se oponen al Tratado de Libre Comercio que estaba firmando México con Estados Unidos, y que en el fondo calza con este consenso de Washington, que es como famoso, que es un conjunto de normas de liberalización económica que es promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso. La última pregunta: ¿es posible considerar la creación de una tercera fuerza, es decir, relaciones con partidos en la individualidad de cada persona, pero el núcleo social que inicia movimientos masivos son civiles desinteresados? ¿Se puede hablar de esa tercera fuerza que ha madurado y dejado la organización partidaria dura para salir a las calles? Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, es difícil de decir con precisión en realidad, y sería un poquito como, ¿cómo se puede decir? Como, a ver, yo creo que sí, pero tenemos, a lo mejor es una pregunta un poquito síntoma de los tiempos esta, porque tenemos alta desconfianza a los partidos políticos, y pareciera que los partidos políticos son la némesis en el fondo. Y entonces tendemos a pensar que la única forma de movilización social es completamente independiente, no autónoma, sino independiente, o sea, completamente desconectada de las instituciones políticas. Y eso no tiene por qué ser así. Lo lógico sería que los movimientos sociales tuvieran conexión, colaboración con partidos políticos, pero que mantuvieran su autonomía.
Eso. Muy bien. Los movimientos sociales no son instituciones, sino que son grupos que buscan la democracia. No obstante, es importante considerar que los actos violentos también responden a un sistema opresivo y que muchas veces obedecen a síntomas estructurales. De esta y otras materias más nos acaba de conversar el doctor Simón Escoffier. Simón, muchas gracias por esta conversación, por este tiempo. Queremos agradecer muy sinceramente de parte de la facultad el espacio que nos ha dado y, por supuesto, de hablar de una materia que hoy en día, como ciudadanos, por supuesto, nos tiene a todos muy atentos. Quiero reiterar el agradecimiento, Jessica, y también a todo el equipo que está detrás de esto. Y también agradecerle mucho a la gente que presenció esto, que está acá, que puso preguntas en el chat, todas súper interesantes. Espero que haya respondido las preguntas apropiadamente y que estén satisfechos con la respuesta o que haya aclarado algunas cosas. Y bueno, yo creo que estos son temas súper importantes. Es un espacio especial porque podemos llegar tanto a Chile como a otras partes de América Latina con este tipo de conversaciones y entonces es súper bueno estar conversando de estos temas y poder desarrollar las explicaciones a lo que está pasando con nuestros movimientos sociales. Muchas gracias, Simón, sobre todo por la confianza y compartir, ¿no es cierto?, también parte de sus procesos de investigación. De esta manera hemos concluido la conversación de hoy. Les queremos invitar para el próximo encuentro, en donde la temática que nos convoca sigue siendo, ¿no es cierto?, parte de la columna vertebral a propósito de lo que acabamos de conversar. Plebiscito en Chile y sus implicancias sociales. El próximo miércoles también, ¿no es cierto?, a las 18 horas. Muchas gracias, Simón, muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña. Que tengan todos muy buenas tardes.